si yo estaba haciendo lo que me gustaba, lo que era mi hobby y logré hacerlo un trabajo, porque ahora me estaba pasando que le había perdido como el gusto y como que ya no me sentía capaz de seguirlo haciendo. He tenido varias épocas donde me he sentido completamente bloqueada y se me han ido las ganas de tejer. Y agarrar unas agujas, pensar en un tejido, tejer una muestra, lo que fuera así fuera lo más sencillo, se me hacía un mundo, se me hacía una tarea súper pesada y no era capaz. Y lo preocupante es que este ha sido mi trabajo desde hace un tiempo. Yo me dedico a esto, a crear contenido, a crear tutoriales, a tejer, a enseñarles. Entonces para mí era muy preocupante y durante un tiempo me esforzaba y pensaba que lo que me pasaba era que no tenía como ideas para saber qué enseñarles y qué nuevos proyectos hacer, pero después me di cuenta que el problema estaba principalmente en eso, que era que lo único que yo estaba haciendo era tejer. Cuando comenzó Sara Secas, la idea era solamente compartir lo que yo estaba tejiendo, mi aprendizaje, las nuevas técnicas, y subir fotos y compartir lo que escribía en mi cuenta de Instagram. Luego abrí YouTube y quise empezar a compartir lo que ya sabía y lo que ya tenía como muy bien aprendido, porque siempre me ha gustado mucho enseñar, entonces como que quería también transmitir esto que estaba aprendiendo de tejer y lo mucho que me gustaba hacerlo. Y luego, después de un tiempo, empecé a crear mis cursos online. Hice como 14 cursos, guías de tejido, siempre explicando así como me gusta que esa medida, con videos. Y yo empecé a lanzar uno detrás de otro, porque como que los lanzamientos eran donde más se vendía y empecé a hacer uno tras de otro y era como que cada mes sacaba uno diferente y llegó un punto en que me quemé completamente y ya no era capaz de hacer más de estos cursos o guías online. Entonces pensé en dedicarle más tiempo a YouTube y no dedicar tanto a hacer diseños completos terminados, sino por ahí enseñar técnicas muy puntuales, montajes de punto, diferentes puntos, cierres de puntos, todo lo que tienen acá en la lista de reproducción de técnicas de tejido, que son videos más corticos con muchas cosas puntuales, y empecé a crear y a crear y a crear videos. El canal empezó a crecer, Instagram empezó a crecer, pero yo seguía como en lo mismo, en el mismo círculo vicioso de crear, de tejer y crear y tejer y enseñar y todo. Y aquí otra vez me volvió a pasar que me volví a bloquear completamente y no quería, y en realidad pasé varios meses en que por ahí solo grababa y agarraba las agujas para grabar, pero dejé de tejer por amor, por gusto. Y cuando lo que te gusta se empieza a volver una obligación, entonces ahí toda la creatividad y todas las ganas que tienes de hacer las cosas como que se esfuman y ya te pesa tanto que no, como que ya no quieres hacerlo más. Y entonces todo se empezó a crear como un círculo vicioso en el que no tenía ganas de crear ni de tejer, pero me sentía culpable si no lo hacía porque tenía que subir contenido, porque tenía que seguir creando contenido. Me obligaba a hacer esto, entonces me agotaba más, me agobiaba más y me bloqueaba más. Hasta que un día decidí parar de verdad y me di cuenta que quizás la creatividad no es un pozo infinito que tenemos ahí donde sacar y sacar y sacar, sino que este es como un músculo que tienes que nutrir y tienes que reforzar y tienes que trabajar. Y me di cuenta que podía hacer otras cosas que me ayudaran a trabajar esa creatividad, a nutrirla. Durante mucho tiempo yo hacía las cosas que sentía que tenían un propósito, que sentía que ya las tenía como súper planeadas y súper entendidas y súper claras en mi cabeza, y eso era lo que valía la pena dedicarle tiempo. Si tejía tenía que ser un diseño, si pintaba tenía que quedar súper bonito, si hacía contenido tenía que funcionar y viralizarse. Y estoy intentando aprender, porque siempre va a ser algo muy difícil hacer cosas simplemente porque me gusta hacerlas, sin esperar un resultado perfecto. Y acá empecé a introducir nuevas técnicas y nuevas cosas que me hacían bien. Digamos, consumir YouTube me hizo muy bien para alimentar toda esta parte estratégica y de creación de contenido. Videos y canales que ni siquiera tenían que ver con tejido, que podían ser de viajes, de blogs de vida, de acuarela o de pintura, o simplemente canales de estilos de vida. Digamos, hay uno que me encanta, que me relaja, que es el de Cecilia, que es uno que es de la vida de una chica que vive en Svalbard, en una isla muy cercana al Polo Norte,
que hace videos súper bonitos y son súper relajantes. Me ayudó a bajar revoluciones, pero también me di cuenta que aprendía un montón de edición, de cómo hacer tomas, de que podía funcionar también en YouTube. Después hay otro canal que me ha ayudado también mucho, que es Orange Passport, que hace contenido de Inglaterra, pero no es solamente por eso, sino porque esta chica como que me ha inspirado a hacer cosas que me gustan, a tener cosas que me hacen feliz, como una tetera bonita, como darme tiempo a sentarme y hacerme un té con tetera y no simplemente en una taza y venir al computador y tomármela mientras hago algo, sino como darme el tiempo de disfrutar esas pequeñas cosas del día a día que uno a veces las da por sentado y las pasa así rápido, y como que darle tiempo y disfrutar de verdad. Después también veo un canal que es de Sydney, que ella hace vlogs de costura. A mí me gusta mucho coser de poco y me ha animado cada vez también por esto mismo, que me he obligado a hacer cosas que no soy perfecta, pero y como quitarme el miedo a que salga mal. Entonces también he aprendido mucho de ella a como enfocar los videos de manualidades de otra manera. Y bueno, por supuesto también veo canales de tejido como el de Kutoba Kika, que me encantan los blogs que hace. Ella también hace tutoriales, pero hace muchos blogs, obviamente todo como rodado y enfocado en el tejido, de sus viajes, de comprar lanas. Como que me parece que tiene una estrategia y como una forma de hacer videos que son súper entretenidos y súper lindos y sobre todo muy inspiradores. Entonces en esta época es como que estaba tratando de buscar inspiración. Bueno, y después está siempre el tema de los libros, que han sido mi primer amor. Siempre amo los libros, me encanta leer. Y son una gran compañía, que a veces también había priorizado el tejido por leer, y estoy tratando de cambiar eso y dedicarle también tiempo a la lectura. En este momento me estoy leyendo este de La ciudad y sus moros inciertos de Haruki Murakami, que está un poco lento, pero ahí voy. También he estado leyendo mucho sobre Jane Austen, que me gusta mucho, y compré me regalaron en realidad esta biografía, que es súper bonita. Te voy a mostrar algunas páginas porque tiene como ilustraciones. Entonces también leer cosas que te hacen como que no sean historias o que no tengan un propósito en sí de aprendizaje o de algo, sino como leer porque es algo bonito, porque es algo, un tema que te guste, porque el libro te parezca hermoso, y la verdad que me encanta. Los libros del verano que me leí también fueron estos dos de Rosamund Pilcher, que me encanta esta autora. Voces del verano en abril, son libros como súper confortantes, como que te dan un abracito, como que te sientes bien, no te estresas, no es una historia así como muy dramática, siempre son súper interesantes, pero ninguna es muy dramática, así que te va a hacer estresar. Y que fue un regalo también de cumpleaños, gracias por este regalo, es del canal de YouTube que les estaba hablando, de La vida en Svalbard, de Cecilia Blumdahl, creo que se dirá así. Está en inglés, se llama Life on Svalbard o Mi vida en Svalbard, y también es súper lindo y tiene unas fotografías espectaculares. Y hablando de libros, también quiero hablar sobre los audiolibros, porque es la solución perfecta para cuando no tienes tiempo de leer y hay 1,5 millones de libros que nos queremos leer y no encontramos el momento o el presupuesto para estar comprando todos los libros que queremos, que es una gran solución. A mí me encanta, me he escuchado un montón, ahora me estoy escuchando de Las 7 hermanas, y he encontrado que es una forma súper buena de practicar idiomas, de practicar la escucha de idiomas, y lo hago no solo mientras tejo, sino mientras arreglo la casa, mientras hago el almuerzo, mientras arreglo la cocina, mientras limpio, mientras salgo a caminar. Quiero hablarte de lo que más me ha servido para devolver mi inspiración, motivación, como que he encontrado algo que no sabía que podía hacerme como tan feliz, y es pintar en todas sus formas. Me encanta pintar, me encantan los colores, los marcadores, las pinturas, las acuarelas, todo. Y hace un tiempo que ya me he animado a pintar con acuarela, que era una técnica que le tenía mucho miedo porque es muy difícil y requiere mucha técnica.
pero me animé, empecé a aprender un poco, me compré lo que podía y empecé a hacer tutoriales en YouTube, en Instagram. Ahora pues las opciones son infinitas, pagas y gratuitas. Empecé a hacer webinars, que son como talleres que hacen online las personas que dan cursos, y hay un montón. Yo digamos, ahora hice uno de Natura Ilustrata, pero he hecho un montón con muchos ilustradores y acuarelistas que me han aparecido, que son gratuitos, y es, digamos, una hora, haces una acuarela, aprendes alguna técnica, que es importante, y es que a veces uno también se limita mucho por el presupuesto que tiene, que es completamente válido, y hay hobbies que son muy caros, ya el tejido es caro. Entonces también la idea de no tener que gastarte un montón de plata para empezar algo. La acuarela puede ser muy costosa porque los materiales profesionales o los de mejor calidad, que obviamente van a hacer que tu pintura salga mucho mejor, pues son más caros. Entonces, digamos, yo empecé con lo que podía, con los materiales que podía, no los mejores, ni tampoco los más malos, unos normalcitos que me sirvieran, pero que no fueran, digamos, un presupuesto exorbitante. Entonces, empezar con lo que tienes y con lo que tu presupuesto te da, pero empezar. Ya sabemos que si yo tuviera las acuarelas más profesionales, los pinceles más profesionales, las hojas más profesionales, pues seguramente me saldría mejor. Pero la idea es hacerlo porque te gusta y no pensando como que, ay, voy a hacer una exposición de arte, no, sino tener tu cuaderno, hacer cada tanto un dibujo, una pintura. Y otra parte de la pintura también que me encanta, que he encontrado en Instagram, es la del coloring, que eso a mí me voló la cabeza, el coloring para adultos, que es como colorear para adultos, libros cozy para pintar, con estos marcadores ahora que son de alcohol, que yo no tenía ni idea que existían, no tenía ni idea que existían este tipo de libros, ni un montón de cuentas que te muestran cómo dar sombra y cómo hacer efectos diferentes y todo, que es, no sé, como que son súper inspiradores, y es como la mejor forma de reconectar con mi niña interior que amaba pintar y que le encantaban los libros para colorear, y los colores o los lápices de colores y los marcadores los amaba con toda mi alma. Entonces es como una forma de reconectar con eso que es tan importante para mantenerte como creativa y feliz y motivada. Y ahora te quiero hablar de algo que fue fundamental para volver a agarrar gusto a tejer por tejer, a disfrutarlo, a no tener que estar pensando siempre qué voy a tejer, con qué estructura, los cálculos, la forma, cómo le voy a dar cierta forma, cómo va a ser los aumentos, las disminuciones, todo lo que pensamos las personas que diseñamos tejidos, ¿cierto? Y bueno, no es que lo haya descubierto en este momento, ya lo conocía, pero nunca me había inscrito a ser parte de test knits o de pruebas de patrones, porque pensaba y sentía que todo ese tiempo que iba a dedicar a tejer los diseños de otra persona era tiempo que le estaba quitando a mis propios tutoriales, a mis propios cursos, a mis propios tejidos. Y la realidad es que me di cuenta que es todo lo contrario, que antes estaba aprendiendo un montón, que estaba nutriendo esto de que venimos hablando en el video de la creatividad, de trabajar ese músculo para la creatividad, ¿cierto? Y sobre todo para conocer, porque yo aparte de los tutoriales y todo, también doy clases, entonces siempre es como que hay que nutrir esa parte que se va vaciando cuando enseñas, cuando das todo lo que sabes, con todo tu amor, con toda tu energía, hay que volverlo a llenar. Entonces, esta parte me ayudó un montón y me ayudó también como a eso, a sacarle como ese tabú, esa idea que tenía porque el tejido pues lleva mucho tiempo, y sentía que si no estaba tejiendo cosas mías, pues estaba como perdiendo ese tiempo, ¿cierto? Y entonces así, en esos momentos en que me sentía agobiada, en que no sabía qué diseñar, qué tejer, qué enseñar,
pues me metía a un testnet que en el próximo video vamos a hablar. Te quiero contar pues de qué se trata de estas cosas, cómo te puedes inscribir si quieres inscribirte. Así de este proceso de aprendizaje me di cuenta y llegué a la conclusión que las personas que enseñamos tenemos que ser alumnos eternos y estar constantemente aprendiendo y buscando, y sobre todo en el mundo del tejido, que es tan grande y hay tantas cosas, y yo creo que no hay un punto donde uno diga listo, ya lo aprendí todo, porque hay tantas formas de hacer las cosas, tantas estructuras, tantos puntos, tantas formas de aumentar, de disminuir, que creo que es como tan infinito que siempre va a haber algo más que aprender. Cosas que más me está ayudando a volver a crear, y es volver a ser una alumna tanto de la acuarela, del tejido, del coloring. Entonces, cuando me siento bloqueada, que todavía obviamente me pasa algunas veces, sé que lo que tengo que hacer es buscar otras cosas, hacer otras cosas y quizás salirme un poco del mundo del tejido para poder volver a él y volver a agarrarle el amor a tejer. Cuéntame si a ti te pasan estas cosas en tu profesión, a lo que te dedicas, y que te ha ayudado a salir de esos bloqueos.